Listo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de ser bendición y lo que estuvimos diciendo es que bendecir o ser bendición se trata de que añadir fuerza o agregar fuerza al brazo de otra persona. Y pues no sé cómo les fue en sus grupos pequeños, ojalá que si tuvieron un buen tiempo anoche como que las comunicaciones estaban afectadas por la lluvia, pero en nuestro grupo pequeño pues fue interesante. La tarea nos quedó, de pronto algunos no lo entendieron, otros sí, pero la tarea era añadir fuerza al brazo de otra persona esta semana, a una persona de la iglesia y a una persona incrédula, y tomarnos el tiempo de escribir o de enviar una nota, de dar un regalo, de pasar tiempo, como una forma de animar a otra persona. Entonces, yo no sé cuál fue tu respuesta. Yo sé que en nuestro grupo pequeño hubo como una cuestión ahí de siempre ponemos excusas. Entonces, yo creo que el hábito que vamos a estudiar hoy, este mes dijimos, para ustedes que son nuestros invitados, o para ustedes que están aquí por primera vez, o para ustedes que no estuvieron la semana pasada, este mes vamos a estar estudiando 4 hábitos que nos pueden ayudar mucho como iglesia, nos van a ayudar mucho a crecer como iglesia. El de la semana pasada fue bendecir y el de hoy tiene que ver con la razón por la cual no prestaste atención la semana pasada para ser bendición esta semana que pasó. No pusiste, no prestaste atención. Y tiene que ver mucho con la forma como tú reaccionas al obrar del Espíritu Santo en ti. Entonces yo lo quiero ilustrar de esta forma. Toca hombres darnos palos siempre, pero bueno, no importa. Pero hombres, tú supongamos vas con tu esposa, van caminando en un centro comercial, o tú vas conduciendo, o de pronto van en un bus, ¿cierto? Ahí yendo de un punto A a punto B, y bueno, tú vas medio dormido, y tu esposa empieza a hablar de temas que para ella son importantes, y lo único que tú haces es que respondes con el fonema que todos respondemos, ¿cierto? Ujú, ujú, ujú. Y pues uno responde cada cierto tiempo, ¿no? No puede dejar espacios porque si no, pues hay problemas. Entonces tú, ujú. Pero dentro de los muchos temas que ella está hablando, justo empezó a hablar de un tema y tú, por alguna razón, en el tema importante para ella, que era importante para ti prestar atención, te despistaste, como siempre, ¿cierto, mis señoras? Y como raro. Y cuando tú quieres entender de qué era que ella estaba hablando, ya es demasiado tarde porque ella se dio cuenta que no le estabas poniendo cuidado y se quedó en silencio. Y el silencio fue cuando te diste cuenta, algo pasó. Perdí el hilo de la conversación. Creo que muchos nos podemos identificar con eso, pero es que escojan otro momento, o sea, ¿por qué cuando uno está ocupado, no? Entonces, la cuestión de esto es que nosotros necesitamos, asimismo, nos pasa con el Espíritu de Dios. Nosotros estamos cansados, distraídos y a veces desinteresados en lo que hace, en lo que está haciendo el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, quiero que pienses en eso en un momento. Quiero que pienses qué tan cansado, qué tan distraído, qué tan desinteresado a veces estás frente al obrar del Espíritu de Dios en ti, frente a lo que Él quiere hacer. Esta imagen que puse ahí es porque uno de los símbolos con los que se caracteriza el Espíritu Santo es que Él es como el viento. Y cuando Él es como el viento, quiere decir que el obrar de Él no lo vemos, pero sí vemos el efecto que Él hace. Y a veces nosotros nos permitimos estar cansados, distraídos y desinteresados, y el Espíritu Santo se está moviendo alrededor nuestro, pero somos nosotros los que bloqueamos
lo que Él quiere hacer. Entonces creo que esta mañana va a ser interesante que entiendas por qué no prestaste atención la semana pasada para ser de bendición a otra persona, porque estabas cansado, estabas distraído o estabas desinteresado. No te interesó ser de bendición. Entonces, tiene que ver con algo y es con una palabra que es meditar. Cuando nosotros pensamos en la meditación, por lo general viene a nosotros la idea, la imagen de la meditación oriental. ¿Qué hace la meditación oriental? La meditación te dice, pon tu mente en blanco, mira dentro tuyo para buscar las respuestas y con tu respiración, entonces lo que tú puedes hacer es sincronizarte para que las cosas supuestamente tú estés en esa meditación. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que meditar en Cristo es totalmente opuesto a eso. Meditar en Cristo es primero llenar mis pensamientos con la palabra de Dios. No ponerme en blanco, es llenar mis pensamientos con la palabra de Dios. Segundo, es dejar de mirar a mí mismo y más bien verme como crucificado con Jesús, ¿cierto? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y tercero, pues básicamente es entender que mi respirar es Él. Yo vivo por Él. Él vive en mí. Su espíritu, que es lo que significa, vive en mí. Entonces, cuando vemos esto de meditar y cuando nosotros pensamos en realmente de lo que se trata, pues la palabra que quiero enfocar es la palabra escuchar, ¿ok? Entonces, quiero enfocar en la palabra escuchar y quiero que por favor busques el Salmo 119. ¿Se está viendo bloqueado? Me dicen acá, por favor me avisan. O ahí se ve bien. Bueno, por favor busquen el Salmo 119. Y lo que quiero que miremos ahí en el Salmo 119 es cómo realmente dentro de los muchos salmos que hay, tú puedes buscar en la palabra de Dios, en los salmos sobre todo, es donde aparece la palabra meditar o meditación. Y de lo que se trata es, como dijimos antes, poner los pensamientos de Dios, o sea, de su palabra, en nuestra mente, ¿no? Es como poder nosotros ver qué es lo que Él quiere decir. Entonces, si ya estás ahí en el Salmo 119, quiero que leas conmigo desde el versículo 97. Vamos a leer qué nos dice acá. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Ves? O sea, no era ponerse en blanco, es pensar en la palabra de Dios. Dice luego, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Es decir, frente a personas y en su forma de actuar, cuando yo pienso en tu palabra, me doy cuenta que soy más sabio. Versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Y pues una vez más nos damos cuenta, no necesariamente ser una persona llena de años quiere decir que es una persona sabia. Tristemente, hay personas que con el pasar de los años lo único que hacen es que se vuelven tercos, cerrados, no hacen caso, no prestan atención y creen que es únicamente como ellos digan, lo que ellos digan y no salen de ahí. Y piensan que porque ya tienen cierta cantidad de años, eso está bien. Y él dice aquí, no. Meditar en la palabra de Dios me hizo entender a mí que puedo llegar a ser más sabio que una persona que tiene muchos años. Y luego el versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Es decir, en la medida en que tú avanzas en conocer la palabra de Dios, te das cuenta las mentiras que tú crees.
Y luego mira lo que dice el versículo 105, que me imagino es muy conocido para todos y que obviamente quiero comenzar por ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, cuando nosotros pensamos en que hay que escuchar la palabra de Dios y pensamos en como lo que nos dice aquí para meditar en ella, nosotros tenemos que llegar al punto de entender que comienza como esto, como una lámpara que guía para que mis pies puedan ir por ese camino, ¿cierto? Porque me da luz. Entonces, lo primero que yo tengo que preguntarme para poder escuchar de la palabra de Dios, para poder meditar en ella, es, ¿realmente mi camino, o sea, mi vida, sí está siendo iluminada por la palabra de Dios? Porque si no, yo estoy yendo a oscuras. Entonces, yo quiero que lo pienses de esta forma. Si tú me conoces un poco, tú sabes que yo no voy a hacer énfasis en algunas fechas que a veces pasan en nuestro calendario durante todo el año, porque me parece que a veces no es la idea. Una de esas últimas es el 31 de octubre, justo cayó domingo. Obviamente yo estaba pensando y yo dije, bueno, no quiero hacerlo, pero es cuántos en sus estados van a poner que se disfrazaron o cosas así. Y traté de abstenerme de eso, ¿ok? Porque lo que yo quiero que tú pienses es, si tú estás acá y tú dices que eres una nueva criatura, ¿tú qué haces un 31 de octubre celebrando la muerte de Halloween? Celebrando, disfrazándote y pues obviamente disfrazando a tus hijos, ¿no? Paréntesis. En Corintios la palabra de Dios nos dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, si nosotros somos luz, si ya hemos nacido de nuevo, nosotros no tenemos por qué estar ocultando, tapando nuestra luz con las obras de la oscuridad. Pero en eso tan sencillo, pero tan importante, tú puedes medir que tanto la palabra de Dios es la lámpara que está guiando tus pasos en el camino. Que tanto tú no disiernes, no separas, simplemente piensas, pero es que es común, pero es que es chévere, pero es que, bueno, entonces tú eres el que tienes que definir eso, porque lo que estamos diciendo es que tenemos que vivir de una forma diferente a como este mundo vive, a como este mundo le apunta. Si la luz de la palabra de Dios no está iluminando mi camino, entonces yo voy a oscuras junto con todos los demás en el camino de la vida. Entonces meditar, escuchar la palabra de Dios, me debe a mí empujar a pensar seriamente lo que Dios dice en su palabra. Está bien, de pronto yo puedo ser muy brocha, de pronto no te parece, de pronto, etcétera. No importa. Vea la palabra de Dios. ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Ok? Eso es lo que tú necesitas entender, independiente de lo que yo diga o cómo lo diga. Entonces, pues es eso, es entender que este mundo vive a oscuras y la luz que necesita este mundo, tú ya la tienes. Por eso la semana pasada comenzamos diciéndote, tú eres tal vez el único Jesús que tal vez mucha gente va a conocer. ¿Tú te imaginas a Jesús disfrazado el 31 de octubre? Yo no. Punto. Entonces, para no seguir ahí, cuando pensamos en escuchar la palabra de Dios como meditación, entonces estamos hablando de hábitos durante este mes. Lo que estamos hablando es el hábito de escuchar, ¿cierto? Lo que acabamos de leer en el Salmo 119, de pasar tiempo en la palabra de Dios, leer en ella. Y hoy en día, mira que es hasta más fácil. Si tú bajas una aplicación a tu celular, tú puedes activar un botón y la palabra de Dios se lee sola. Ahí hay una voz que te la lee y tú la escuchas. O sea, métodos hay, ¿no? Excusas es lo que también nos sobran. Entonces a lo que le apuntamos cuando hablamos en escuchar es a entender que Dios es el enfoque que tú debes poner en lo que estás leyendo
y todo lo demás tú lo debes dejar aparte. Entonces piénsalo, como muchas personas les pasa hoy, ¿cierto? Ponen Radio Pastor y están allá barriendo, pelando las papas para la sopa, y haciendo, bueno, tantas cosas ahí. Y pues tú piensas, bueno, pero es que tú no eres Dios. Gracias, chévere. Me parece muy bien que lo tengas claro. Pero si tú te conectas, esperamos que tú lo hagas de una forma en que tú dices, ok, yo quiero buscar de Dios y qué es lo que Él me va a decir hoy. Entonces, ¿por qué es importante esto? Cuando tú buscas un tiempo con Dios, Dios es santo. Por lo tanto, Dios es digno de toda tu atención. Si ven la imagen que puse ahí, es un bisturí de un cirujano. Tú puedes hacerte la idea, y si a ti te han operado, y más si no te pusieron anestesia general, sino local, que el tipo que te va a operar esté chateando, bueno, ellos ponen música ahí a todo taco, y esté hablando de una cosa y la otra, y esté distraído y no prestando atención cuando pone el bisturí sobre tu cuerpo y empieza a abrir. A mí me pasó en una cirugía. El tipo era local, tenían que extraer un tumor, era benigno, y el tipo empieza a hablar ahí y concentrado, dice, no, pues va a tocar abrir más, y yo, ay, no, ¿por qué dice eso? No, es que no quiere salir, toca. El tipo tiene que estar totalmente concentrado sabiendo lo que está haciendo, ¿cierto? Porque es importante, porque depende muchas cosas, ¿no es cierto? Mi vida, su honra o su nombre, hay muchas cosas en juego. Ok, si Dios es santo, entonces Dios es digno de toda tu atención. Requiere la misma atención. Requiere que no entiendas que es un relleno, que no es cuando si te sobra tiempo o si le sacas un tiempito. No puede ser de esa forma. Para poder escuchar de Dios requiere que tú seas intencional, que tú entiendas con quién te vas a reunir. Porque cuando tú abres la palabra de Dios, es Él el que está hablando a tu vida. Es un encuentro personal con Él. Entonces, tal vez hay muchas otras personas y situaciones que no son importantes, pero si es con Él, es importante que tú entiendas que Él requiere que tú prestes mucha atención. Y segundo, cuando hablamos de pasar este tiempo en meditaciones, en esta escucha, es entender que es más escuchando de Él que hablando. ¿Ok? De eso se trata escuchar, ¿cierto? Es poder prestar atención. Es que tú mires lo que estás leyendo y que empieces a ver qué es lo que Dios me está diciendo a mí. ¿Por qué hoy justo estoy leyendo esto? ¿Qué áreas me está mostrando Él que debo cambiar, moldear, ajustar? ¿Por qué me está llevando a este pasaje? Pero eso no va a suceder si tú no tienes una lectura constante, sistemática, que te lleva todos los días a leer de la palabra de Dios. Pero es entender que no es solamente sentarte tú a decirle todo, sino tú a escucharlo a través de su palabra. ¿Qué es lo que Él tiene para decirte? Entonces, escuchar de Dios tiene que ser para nosotros la actividad más importante de nuestra vida como creyentes, porque cuando nosotros escuchamos de Dios, estamos recibiendo dirección de parte de Dios. Y literalmente es así. Es como si estuvieras perdido y estás pidiendo indicaciones de cómo llegar a un punto. Entonces, tú necesitas hacer lo mismo con Dios. Si tú necesitas de Él, necesitas sentarte, escuchar y leer por qué Él te está llevando a lo que te está llevando a leer. Y enfocar en Dios, pues obviamente es entender que es Él quien tiene las respuestas, no tú. Tú no puedes llegar a sentarte para escuchar de Dios y pensar que, bueno, yo ya tengo algunas cosas que quiero. Entonces, esto pasa mucho en muchas situaciones, pero vamos a ponerlo donde más yo veo que somos menos objetivos y es en lo emocional. Y tú vienes delante de Dios diciéndole, Dios, si no es de ti, quítalo de mí. ¿Tú crees que Dios funciona así? O sea, creo que tenemos que volver atrás. Tú delante de quién estás. Es que no es el genio de la botella. Esto no es de quítalo o ponlo. Y si
Hubieras estado, si estuviste el mes pasado en las charlas, en el estudio de los miércoles por la noche, te hubieras dado cuenta que en muchas ocasiones es el Espíritu de Dios el que nos permite ser tentados para que se muestre qué es lo que le creemos a Dios. Entonces creo que orar, quítalo de mí, o si no es de ti, ¿por qué está ahí? No es como debes orar. Se nota que te falta pasar más tiempo con Dios para entender qué es todo lo que no ves, porque estás nublado viendo a una persona pensando que es, y tal vez Dios te está diciendo, no, es que eso no es lo que quiero que veas todo lo que no es, comenzando, tal vez, no ha nacido de nuevo. Pequeño detalle, ¿cierto? Entonces, Él tiene las respuestas. El problema es, ¿tú con qué preguntas estás yendo? Si tú estás yendo con las preguntas equivocadas, las respuestas de Dios no te van a satisfacer, no te van a aparecer. Vas a pensar, ay, no, yo pensé que hoy Dios me quería mostrar otra cosa. No, esto no me gustó para nada porque no estás yendo con las preguntas correctas. Él te está dando una respuesta. El problema es que tus preguntas están equivocadas en el enfoque. Por lo tanto, escuchar de Dios, si tiene que ver con nuestra vida, pues es una forma de vida. Es decir, no es simplemente que tú digas que a veces sirve, a veces no sirve, a veces te funciona, a veces es agradable. No es de esa forma. Una forma de vida quiere decir que es algo en lo cual tú persistes, insistes, de lo cual te alimentas, ¿cierto? Es como el alimento, como lo que tú comes. Tú sabes que tú necesitas comer. Entonces ya estás pensando que desde ayer no almuerzas. Entonces así es lo mismo con la palabra de Dios. Necesitas escucharla. Entonces cuando lo pensamos como una forma de vida es entender que es pasar tiempo con Dios escuchándolo debe calmar mi espíritu. Eso es lo que debe hacer la palabra de Dios. Tiene que ser que calma mi espíritu. No es por el contrario, no es algo que me incita, sino que me calma, porque son sus palabras las que me ponen a mí a pensar los pensamientos de Él. Entonces piénsalo, cuando estás de mal genio, tú sabes que necesitas escuchar de la palabra de Dios, ¿cierto? O tú necesitas escuchar de la palabra de Dios. Perdón, ¿hay alguien? Cuando tú estás no solamente enojado, pero triste y tu espíritu se siente emocionalmente mal, buscar escuchar de la palabra de Dios va a ponerte emocionalmente en lo que debes pensar, ¿no? No en mirar hacia adentro de ti, sino hacia afuera y en recordar quién eres en Jesús, qué es lo que pasa cuando estás en Jesús. Entonces, no solamente calma tu espíritu, porque obviamente lo que está haciendo la palabra de Dios es que está iluminando, o sea, trayendo el pensamiento de Dios a tu mente. Es como prender el bombillo en el cuarto oscuro y que se ilumine. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando decimos que ilumina tu mente. ¿Por qué? Porque no es pensar en cómo vas a ajustar a Dios a tus asuntos. Es cómo tus asuntos encajan en lo que Dios te está mostrando. Y ahí es donde cambia, porque tal vez te muestra y lo que te ilumina es, estoy pensando mal, estoy enfocando mal, tengo mal el enfoque en mi pensamiento en lo que estoy buscando. Yo no debería buscar por qué sí, sino tal vez porque entonces Dios me está mostrando que no o que espere en lo que estoy buscando. Entonces, es una forma de vida porque me guía, ¿cierto? Me ilumina, ilumina mi pensamiento, mi pensar, mi mente. Y pues algo que hace la palabra de Dios, interesantemente, es que nos da energía. Ahora, no lo pienses, volviendo a la oriental, en buscar el ki, ni el chi, ni nada de esas vainas. Energía es, tú lo sabes, ¿cierto? Tú sabes cómo un problema en pareja roba energía. Un conflicto en el trabajo te roba energía. Todas esas situaciones te drenan y cuando te drenan tú sabes que te sientes cansado, que te da dolor de cabeza, que no quieres más, que entonces volvemos a con lo que comencé, ¿cierto? Te pones desinteresado, apático, etcétera.
Pues la palabra de Dios, la verdad es que cuando buscamos para que Dios, por medio de su Espíritu, nos renueve las fuerzas, tenemos cualquier cantidad de versículos que nos dicen que eso es lo que Él hace. Él renueva nuestras fuerzas. Uno de esos, por leer uno, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Es decir, yo no le estoy pidiendo que me dé energía porque simplemente porque sí. Es que renueve mi espíritu con su energía, que me dé ánimo, que me dé empuje, que yo pueda saber que emocionalmente me está afectando físicamente y por eso me siento así, pero que Él me puede animar. Eso es lo que hace la palabra de Dios, o sea, buscar, escuchar de la palabra de Dios. Me muestra a mí lo rico, las riquezas que yo tengo en Jesús, comenzando con el hecho de que es, si estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Si tú estás yendo y le dices, me siento cansado, estoy exhausto, no puedo más, necesito que renueves mis fuerzas, mi ánimo, mi confianza, mi fe. ¿Tú crees que Dios va a despreciar esa oración? Si el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos dice la palabra de Dios, porque no sabemos cómo pedir. Entonces, ¿qué tal cuando estamos pidiéndole realmente que Él, de su riqueza, de todo lo que Él tiene, sea el que nos dé? Y mira, viene de pasar tiempo escuchando de Él. Entonces, Él sabe cuando estoy agotado. Y aquí es donde viene un punto importante que yo muchas veces he hecho énfasis en muchas situaciones, y vuelvo y le digo, es, ¿qué haces tú cuando estás cansado? Cuando quieres ya acabar con todo. Tratas mal a las personas, gritas, te aíslas. ¿Qué haces cuando estás cansado? ¿Quieres tirar todo lejos? ¿Que no te digan nada, que no te hablen? ¿Eso soluciona las cosas? ¿Encerrarte? ¿Ponerte de mal genio, que no se te diga nada? No. Lo que deberías hacer es permitirle al Espíritu de Dios que traiga a tu pensamiento el recuerdo de las riquezas que tienes en Jesús, porque Él sabe qué es sentirse exhausto, cansado, agotado. Estuvo en una cruz físicamente muriendo. Él sabe qué es estar cansado y físicamente. Entonces, cuando lo podemos ver de esta forma, nos damos cuenta, escuchar de Dios implica lo que dijimos antes, es prestar atención. No es simplemente decir, bueno, ¿cuál es el versículo para hoy? Leerlo y ya, listo. No, es meditar, pensar, es descubrir por qué. ¿Por qué justo este versículo hoy? ¿Será que es el editor que puso este versículo ahí simplemente lo puso por casualidad para no sé cuántos millones de personas? ¿O lo que Dios te quiere mostrar a ti con su palabra ese día? Entonces, escuchar va a producir en nosotros algunas cosas, va a traer como resultado que debería verse en nosotros algunas cosas. Lo primero, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, en búsqueda de la respuesta de Dios a las preguntas de Él, no tus preguntas, tú vas a ver que lo primero que Él va a sacar a la luz es tu pecado. Eso es lo primero que va a salir. Si lo primero que tú ves es el pecado de la otra persona, es que si no me hubiera dicho, es que si no me hubiera hecho, es que si no hubiera, entonces tú no estás pidiéndole a Dios o no estás realmente entendiendo lo que Él te quiere mostrar. Lo primero que hace la palabra de Dios en nosotros es mostrarnos nuestro pecado personal, no el de los demás, sino el. Y ahí es donde, cuando Él lo hace, entonces Él nos recuerda primera de Juan 1:9, ¿cierto? Sí, condicional. Confesamos nuestros pecados. ¿Te acuerdas qué es confesar?
Confesar no es decir, sí, Dios, si pequé ayer, perdóname, y si voy a pecar hoy también, amén. Eso no es confesar. Confesar es estar de acuerdo con Dios en que una actitud pecaminosa es pecado. Confesar es poder decir, sí, Dios, yo sé que estuvo mal como contesté. Yo sé que estuvo mal ese tono de voz. Yo sé que estuvo mal esa mirada. Yo sé que estuvo mal haber subido la voz, haber gritado. Eso es confesar, es estar de acuerdo en decir, reconozco que el primero ante ti que obró mal soy yo. Entonces nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdona y nos limpia de toda maldad. O sea, esa es la clave para poder que yo sienta que mi comunión con Dios está bien. Confesar mi pecado. Ahí comienza todo. O sea, la clave es poder concordar con Dios y decir, sí, tienes razón, este es mi pecado. Una vez más, y te pido que por favor me des fuerza para limpiar y para ir a otras personas, si hay que ir y pedir disculpas, perdón, no debí haberlo hecho, etcétera. Pero comienza con eso, lo primero que hace la palabra de Dios es mostrarnos que nuestro corazón debe ser purificado, que Él saca a la luz nuestro pecado para que estemos de acuerdo con Él. ¿Ves por qué? Es escuchar de la palabra de Dios, es entender qué es lo que Él me quiere mostrar a mí, no con lo que yo llego pensando que es lo que Él me va a estar de acuerdo conmigo. No es que Él esté de acuerdo conmigo, es que yo esté de acuerdo con Él, pero en su palabra que estoy leyendo y que estoy escuchando. Por lo tanto, otro de los resultados que hace escuchar la palabra de Dios es que amplía mi percepción de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo empiezo a descubrir ese Dios que me encanta, el Dios que me escucha, el Dios que perdona, el Dios que restaura, el Dios que da oportunidades. ¿Ok? Y esa parte es bonita, cuando nosotros en nuestra búsqueda de Dios, en nuestro escuchar de Dios, sabemos que Él está ahí. Pero vuelvo a lo que te dije en la alabanza. Y tú te encanta ese Dios, pero Dios te pide que seas de bendición a otras personas y des a otras personas de lo que Él te da, de esa gracia, de esa misericordia, de esa oportunidad. Entonces, para poder conocer a Dios, para poder ampliar nuestra percepción de Dios, pues tú tienes que leer en la palabra de Dios. Y yo quiero que leas conmigo, ahí lo voy a publicar, Josué 1.8. Me imagino que muchos de ustedes se saben, es Josué 1.9. Pero quiero que mires el contexto, o por lo menos el versículo anterior de Josué 1.9, porque es que a ti y a mí nos encanta leer ahí que nos digan, esfuérzate y sé valiente y todo eso, que es de la palabra de Dios, es muy bonito. Pero mira lo que dice antes. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Uy, 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 ahí ya empieza. Dice que tú debes conocer la palabra de Dios para hablar de ella, para ser de bendición. Primero, sino que meditarás en este libro de día y de noche. O sea, hay que buscar, escuchar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. ¿Ves? Obediencia. Resultado, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y hay gente que le encanta esa última parte. Ay, sí, yo quiero que Dios prospere mi camino y tener éxito. Bueno, comienza con leer su palabra, conocerla, aplicarla a tu vida, a tu pecado, meditar en ella de día y de noche, que te hable, que te muestre, y ese prosperar tu camino y tener éxito es entender que Él está iluminando tu camino, lo que acabamos de leer en Salmo 119, 105. Es tu camino está siendo próspero y es porque Él ilumina tu camino. Es la luz de tu camino, te guía en la vida. Es de eso que se trata. Si eso lo volteamos o lo torcemos para hablar de dinero o de salud o de cualquier otra cosa,
no es lo que Dios le estaba diciendo a Josué. Y con este contexto de que primero Josué literalmente se tenía que comer este libro para que sus palabras fueran este libro, es que luego le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque poner en práctica la palabra de Dios es para valientes. Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere atención, requiere que pases tiempo con Él. Y ahí es donde tú puedes medir por qué para muchas personas esto es como, ay, no, no. No, a mí me gusta más la versión light, la versión sencilla, la versión que, ¿qué tengo que hacer? No, es esto, no hay de otra forma. Es primero meditar en este libro de día y de noche. Y este libro lo que va a hacer es, entonces, permitirme a mí recordarme lo que Dios ya me había dicho antes. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Recordarme lo que Él ya me había dicho antes. Y si tú ves, esto funciona así. Hay situaciones en las que tú estás y a veces tienes que recordar qué me había dicho Dios a mí de esto. Ah, que me apartara. ¿Y por qué otra vez lo volví a buscar? Porque es lo que quiere mi carne. Pero Dios ya me lo había mostrado. Apártate de eso. Huye de eso. Pero yo lo volví a buscar porque me gusta, porque me llama la atención, porque a mi carne le gusta. Entonces, esto de ampliar nuestra percepción de Dios es entender el poder y la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida, en cómo debe afectar esa escucha la palabra de Dios. Y pues por último, pero no menos importante, es que fortalece nuestra fe. Es decir, todo lo que hace la palabra de Dios es que me tiene que llevar a mí a poder decirle, yo creo en ti. Tú tienes razón. Yo quiero obedecerte. Yo creo lo que dices en tu palabra. No es fe simplemente por tener fe. Fortalecer mi fe es en lo que le creo a Dios por quien es Él y por lo que me muestra en su palabra. Eso es fortalecer mi fe. Fortalecer mi fe no es que Dios me dé plata o me dé salud. Eso no fortalece mi fe. Porque el día que no la hay, lo primero que falla es mi fe. Lo primero que se debilita es creerle a Dios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios cuando la escucho, cuando paso tiempo en ella? Me fortalece en creerle a Dios algo muy importante y es el que Él va a producir en mí su fruto, el fruto del Espíritu Santo. Paréntesis, te invito, comenzamos el miércoles pasado a estudiar el fruto del Espíritu Santo en el estudio bíblico de los miércoles a las 7:30. Comenzamos con la templanza, fue interesante lo que vimos y pues vamos a ir de atrás hacia adelante. Entonces este miércoles vamos a estar hablando de mansedumbre y si tú eres de los que dices que hay que ser mansos pero no mensos, creo que necesitas estar el miércoles ahí porque eso no tiene absolutamente nada que ver con eso. Pero lo que hace el Espíritu de Dios es que en la medida en que yo creo su palabra, la aplico, me permite tener ese amor, ese gozo y esa paz que anhelo. Porque finalmente, ¿qué es lo que tú quieres cuando estás cansado, cuando estás agobiado, cuando ya no das más? Paz. Pero tú piensas que paz es que no hayan problemas. Paz es que esa persona se desaparezca de la faz de la tierra. Paz es que no me vuelvan a llamar a cobrarme una deuda. Eso no es paz. Eso no es paz. Entonces necesitas estar para entender qué es la paz que el Espíritu de Dios da. ¿Cuál es ese gozo que Él da en medio de la tribulación? En medio de situaciones difíciles. En medio de algo que no cambie y que me pide a mí que sea yo el que de pronto dé mi brazo a torcer para el cambio. Entonces, esto es lo que hace la palabra de Dios. Fortalece mi gozo, mi paz, mi amor. Pero como resultado, como fruto del Espíritu de Dios, no de mi emocionalidad. No de que, ay, siento una paz, pero ¿por qué? ¿Por qué sientes paz? ¿Es de Dios realmente? ¿O simplemente es porque esto no volvió a aparecer o esta persona no volvió a aparecer? Eso no es paz. ¿Ok? Paz es muy diferente, gozo es muy diferente. Entonces, pregunta,
¿Valoras lo suficiente tu comunión con Dios como para dejar a un lado el celular, Netflix, las redes sociales, la televisión, etcétera, etcétera, etcétera? Que cuando estás cansado piensas que es lo que te va a dar energía. Ay, estoy muy cansado. Y te sientas en un sofá con el celular. ¿Eso te da energía? Eso roba energía. Bueno, yo lo que necesito es ver una película. Ni siquiera la alcanzas a terminar de ver porque te duermes. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitas poner a un lado para intencionalmente escuchar de Dios a través de su palabra lo que Él te quiere decir? Entonces, ¿qué voz escuchaste la semana pasada? Piénsalo por un momento. Cuando nos puse de tarea ser de bendición para alguien esta semana, escribirle a alguien, darle un regalo, hacer un acto de bondad. ¿En qué estabas pensando? ¿Qué voz escuchaste esta semana para llegar al grupo pequeño y decir, ¿había tarea? Yo no me acuerdo. ¿De verdad? Yo te voy a decir qué voz estabas escuchando, porque esto es lo que nos pasa a todos. Frente a la tarea de la semana pasada, tu pecado te susurró que si demostrabas que querías ser de bendición para alguien, ellos se iban a aprovechar de ti y que por eso era mejor no mostrar debilidad, porque si no se la montan a uno. Es decir, ¿qué voz escuché la semana pasada? No te dejes. ¿Qué tanto tú te relacionas con esa voz esta semana pasada? No te dejes, te la van a montar. Eso es lo que te susurra tu pecado. Tú escuchaste la voz de tu pecado que te susurró. Bueno, ¿y por qué lo tienes que hacer tú? Que la haga la otra persona. Y con esa actitud, en lugar de solucionar un problema, pasaron toda la semana sin hablarse o lo mínimo que tenían que medio preguntarse con respecto a temas estrictamente necesarios. ¿Qué vos escuchaste? Porque yo, si es él, porque tú y no él. ¿Esa voz fue la que escuchaste esta semana pasada? La voz que te dice, no, no te dejes, porque siempre tú. Y mira lo que estoy hablando, tú lo sabes. Tú sabes en tu trabajo, cuando te cierras toda una semana en la relación de pareja. Yo no, bueno, sí sé qué pasa, pero es duro. O sea, yo no me imagino más de 2 días sin hablar con Libby. Está como difícil, pero no lo quiero, no quiero que vaya a pasar. ¿Qué voz escuchaste esta semana? O mira la voz que escuchaste esta semana cuando el pecado te susurró que tú no debías mostrar misericordia, sino que pedir de Dios todos los días que te extienda su misericordia, que Él te dé un día nuevo, que Él te dé muchas cosas, pero cuando tú pensaste en otros no, es que no se lo merecen. No, yo no les voy a dar oportunidad, es que no se lo merecen. Ya me tienen hasta acá. Yo ya he sido muy buena gente, yo ya he dado. Y entonces, ¿tú por qué le pides a Dios que te dé oportunidades? Que te trate con gracia, que te trate con misericordia. Cuando tú ya escogiste ser el juez sobre personas. Si tú ya eres el juez sobre personas que piensas que ellos no se merecen otra oportunidad, Dios no te va a dar oportunidades a ti. Porque tú ya eres juez sobre otras personas. ¿Ves? Solo estoy mencionando 3 voces del pecado que susurraron esta semana. No te dejes, porque tú y no él, no lo hagas, porque siempre tú. Entonces, yo creo que frente al hecho de escuchar esta semana pasada, tú no escuchaste al Espíritu Santo porque estabas cansado, distraído y desinteresado. Y eso no lo puede solucionar nadie más sino tú con él.
tú con el Espíritu de Dios. Porque es lo que viene para esta semana. Vas a sacar tiempo esta semana para escuchar del Espíritu de Dios. ¿Qué te va a decir? Esa es la tarea para el sábado en el grupo pequeño. Para ustedes que de pronto dicen, ¿y va a quedar tarea? Sí, para los alumnos juiciosos que le están recordando al profe si va a quedar tarea, queda esa tarea. Sacar tiempo esta semana y ver qué me dice el Espíritu de Dios. Y espero que, bueno, no falta el que llega. Había tarea y ahí toca decirles, ¿sabes por qué no la hiciste? Porque estabas cansado, distraído o desinteresado. Esa fue la voz que escuchaste o que escuchaste esta semana pasada. Entonces yo sí te digo, si escuchar es meditar, tú esta semana pasada, si sacaste como excusa esto, tú sí estuviste meditando, pero en tus palabras y en tus pensamientos. Yo estoy cansado, yo necesito entretenimiento, yo no quiero más de esto, estoy desinteresado. Eso fue lo que escuchaste esta semana, tu voz, tus pensamientos, no la voz del Espíritu de Dios. No pasaste leyendo tiempo en la palabra de Dios y por eso se nota. Entonces, vamos a seguir con las tareas. Para ser de bendición hay que agregar fuerza a alguien. Y ojalá que de pronto, entonces tú seas la persona que escribe ahí en tu grupo pequeño, por favor, oren por mí. Necesito ánimo, o estoy cansado, o necesito que oren por algo en específico y que sean de bendición para ti. Esa es una forma también de sentir que otras personas son de bendición para nosotros. Pero tiene que ver con pasar tiempo con el Espíritu Santo. Yo, después de que lo escucho a él, es que él me dice, escríbale a tal persona, llama a tal persona. Bueno, Libby también me recuerda, pero quiero creer que es el Espíritu de Dios, pero ya llamaste, ya hiciste, sí, ya voy. Entonces, es ser guiado por el Espíritu de Dios, ¿ok? Entonces, de esto se trata. Para poder ser de bendición, tienes que escuchar la voz del Espíritu y tienes que leer en su palabra, meditar en ella, que sea la luz, que sea tu guía, que sea la que te está llevando por el camino. Entonces, cuando vivas en el Espíritu, verás la vida desde el punto de vista de Dios. Y eso es lo que pasa cuando lees la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios desde el punto de vista de Dios, ya no vas a estar diciendo, pero no me parece, pero no estoy de acuerdo, no, pero eso será para el pastor y la esposa. Yo no creo que el resto de nosotros tenga que poner en práctica eso. No, eso es lo bonito. Cuando empezamos a escuchar del Espíritu de Dios y nos permite ver las cosas como Él las ve y empezar a pensar como Él ve y tener sus pensamientos en nuestro pensamiento y que es lo primero que viene a nuestra mente, el obrar de Él en nosotros. Esa es la tarea, escuchar. Es un hábito, no es simplemente de un día, no es es de todos los días escuchar de Él, escuchar de Él. Es como el viento. Tú no ves el viento, tú ves el efecto del viento. Así es el Espíritu de Dios en ti y en la vida de todos los demás. Entonces mi pregunta es, ¿vas a permitir que ese fluir del Espíritu Santo, que no se ve, pero se ve el efecto en tu vida y en la vida de otras personas? Te quiero animar a eso esta semana. Señor Jesús, gracias por permitirnos saber que cada vez que leemos tu palabra, nos estamos encontrando contigo y tú nos estás hablando directamente, Señor. Y te alabo en esta mañana por eso, te alabo porque eres real, porque tu palabra es práctica, es autoridad, y porque realmente cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo tiene el privilegio de saber que somos guiados, porque tu Espíritu Santo, que habitas en nosotros, te mueves, obras, y pues como veíamos el miércoles pasado, a veces, en muchas ocasiones, te callamos, te decimos no, no te metas, es mi vida, son mis decisiones.
Señor, yo ruego por nuestros invitados y los que están aquí por primera vez, que tal vez tú los estás inquietando. Te ruego que ellos sean motivados por ti, Espíritu Santo, a querer saber cómo nacer de nuevo, cómo saber que pueden ser escuchados por ti y cómo saber que pueden escuchar de ti al leer su palabra y que no son simplemente un libro lleno de palabras sin sentido. Y pues te ruego que tu obrar, Espíritu Santo, en la vida de ellos los empuje a querer buscar a otros y preguntarles, tal vez al que lo invitó, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo tener el Espíritu de Dios en mí? Y pues por nosotros como iglesia, Señor, te ruego, Espíritu Santo, que nos sigas incomodando, que sí, lo primero que saques a la luz es nuestro pecado cada vez que pasamos tiempo contigo, que nos animes a estar de acuerdo contigo en confesarlo y en apartarnos de él. Y pues Señor, en la medida que se va acabando este año, que nos permitas que nuestra mente, nuestros pensamientos estén enfocados en exaltarte a ti y no en el desenfreno que ya vemos que empezó eh, por esta época que es muy bonita, pero que tristemente puede ser muy material en términos humanos, Señor. Gracias por tu presencia hoy. En tu nombre, amén. Buenos días a todos.